revelado el increíble secreto del huésped que cambió la vida de la camarera en 5 minutos. La tarde brillaba con el fulgor de un sol descarnado cuando María, con su delantal manchado y una sonrisa que ocultaba cansancio, se movía ágilmente entre las mesas del restaurante. Cada grito de un cliente insatisfecho, cada risita cómplice de un grupo, eran combustibles en su incansable carrera por mantener a flote a su familia. Desde la muerte de su padre, la risa en su hogar había sido reemplazada por el eco de las preocupaciones. La sombra de las deudas se cernía sobre ella, y su familia dependía de su entrega total. Pero, al servir aquella tarde en la terraza, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Un hombre llegó, tan imponente como un gigante, con un magnetismo que atraía a todos a su alrededor. Era un empresario exitoso, y a simple vista, su vida parecía perfecta. Pero en sus ojos, María vio una chispa de dolor, un reflejo de su propia lucha. «¿Cuál es tu historia?», le preguntó él, rompiendo con la monotonía del día. María, sintiendo el peso de sus palabras, comenzó a compartir su batalla diaria, el esfuerzo y la dedicación que ponía en cada jornada. En su voz, había un fervor que parecía tocar el alma del hombre. «Es un sueño que siempre me ha costado, pero lo haría todo por mi familia», dijo, con lágrimas en sus ojos. Su fragor resonó por todo el espacio, atrapando la atención de otros comensales. Ese momento, fugaz pero eterno, marcó un antes y un después. El empresario, visiblemente conmovido por su sinceridad, decidió ofrecerle algo que cambiaría el rumbo de su vida, un trabajo en su compañía. Un oasis en medio de su desierto. Sin embargo, al llegar a casa, el rostro de su madre reflectaba preocupación. «Quiero que mejores, pero ¿es esta oferta real, María?», preguntó, demostrando su amor pero también su miedo. «No quiero que te alejes de nosotros, hija». La atmósfera se volvió tensa y complicada. María luchaba contra su propio deseo de prosperidad y su inquebrantable lealtad hacia su familia. ¿Debería seguir un camino que prometía cambiar su vida o abrazar lo que conocía, lo que era seguro? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón palpitante y la mente llena de dudas, el día de la reunión familiar llegó. María esperaba que pudieran comprender su dilema. Sin embargo, un nuevo giro salió a la luz. El empresario se vio envuelto en un escándalo que sacudió su empresa. Su sueño de estabilidad flaqueaba justo antes de despegar. Ahora, en el umbral de su hogar, María se sentía más perdida que nunca. ¿Qué decisiones tomaría? Su vida estaba a punto de cambiar, pero ¿a qué costo? Mientras abría la puerta, una revelación increíble la esperaba, y su destino pendía de un hilo. María cruzó la puerta de su casa con el eco de las palabras de su madre aún resonando en su mente. ¿Qué significaba realmente la oferta del empresario? Sabía que era un paso hacia un futuro que anhelaba, pero con él venían riesgos que podían arrastrar a su familia aún más cerca al abismo de la ruina. La angustia la invadía, tan palpable como el olor a guiso que emanaba de la cocina. Su madre había estado cocinando todo el día, como si tratar de mantener la normalidad en medio de la tempestad pudiera ayudar a alejar los fantasmas. El rostro de su madre, esos rasgos marcados por el esfuerzo y la preocupación, se iluminó un poco al verla. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó, su voz apenas un susurro. María tomó aire, buscando las palabras adecuadas para calmar esos temores que parecían crecer como sombras en la habitación. «Bien, ma». «Solo un día más, ya sabes», respondió, tratando de ocultar la lucha interna que se cernía sobre ella. La cena transcurrió en silencio, interrumpida solo por el tintineo de los cubiertos y los murmullos del televisor en el fondo. María miraba fijamente su plato, sumida en sus pensamientos. ¿Y si todo lo que había soñado alguna vez se desvanecía por un escándalo ajeno a ella? La incertidumbre era como un golpe en el estómago. Su madre, siempre atenta, notó su inquietud.
¿Qué te pasa, María? Se te ve distante. Al elevar la vista, María encontró la mirada preocupada de su madre, quien siempre había sido su refugio. Hoy un cliente me ofreció una nueva oportunidad, algo que podría cambiarlo todo, comenzó ella, sintiendo como las palabras brotaban como un río desbordado. Pero ahora mi sueño parece tambalearse. La expresión de su madre se tornó seria, y la preocupación le dio lugar a una comprensión profunda. Hija, tienes que pensar en lo que es mejor para ti. A veces, los cambios traen incertidumbre, pero también pueden abrir puertas que pensabas cerradas. María sintió que en esa simple afirmación había un mundo de posibilidades. Aguijoneada por el deseo de hacer lo correcto, se imaginó en la oficina del empresario, usando su voz para expresar ideas que podían brillar en el mundo corporativo. La perspectiva era deliciosa y aterradora al mismo tiempo. Para calmar sus inquietudes, María se levantó de la mesa. «Voy a dar un paseo», dijo, y salió al jardín. La brisa nocturna acarició su rostro, trayendo consigo fragancias de flores y tierra húmeda. La luna, resplandeciente en el cielo, contemplaba su tormenta interna. A medida que caminaba de un lado a otro, comenzó a pergeñar planes. Tal vez, si se reunía con el empresario de nuevo, podría descubrir más sobre la situación de su compañía. Necesitaba información antes de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. De repente, una idea brillante brotó en su mente. Si el empresario estaba en problemas, quizás ella podría ser parte de la solución. Tal vez no sea solo una oportunidad para mí, sino la oportunidad para ambos, murmuró para sí misma. Con el corazón acelerado, al regresar a la casa, su madre la esperaba con una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Te sientes mejor?, preguntó al percibir el aire renovado que traía consigo. Sí, creo que lo tengo todo más claro. Mañana voy a buscarlo, a hablar con él de nuevo, respondió María, convencida de que esta vez daría un paso al frente. No sabía lo que le depararía el destino, pero era un camino al que debía aventurarse. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, un mensaje llegaría que pondría a prueba su decisión. Sus dedos temblaron al deslizar el teléfono con el nombre del empresario en su pantalla. Instintivamente, sintió que el mundo giraba más rápido, y supo que ese mensaje cambiaría el rumbo de su historia. ¿Sería la oportunidad que tanto anhelaba, o un nuevo obstáculo en su camino? La respuesta estaba al alcance de su mano. María sintió como su corazón se aceleraba mientras leía el mensaje en su teléfono. Las palabras del empresario resplandecían de forma inquietante en la pantalla iluminada. «Necesito hablar contigo. Hay algo urgente que debe ser discutido. Mañana a las 10 de la mañana en mi oficina». El tiempo pareció detenerse. El miedo y la emoción se entrelazaron en su pecho, como un nudo apretado que no podía deshacer. Si él había mencionado urgente, eso significaba que habían nuevas complicaciones. María se preguntó si había tomado la decisión correcta al aventurarse en este camino. Se le agolparon pensamientos oscuros casi instantáneamente. ¿Y si solo era una trampa? ¿Y si finalmente todo terminaba mal? Decidida a no dejarse abrumar, respiró hondo y se preparó para irse a la cama. Sin embargo, su mente continuaba girando alrededor de la posibilidad de ese encuentro. Mientras trataba de dormir, las imágenes de su madre y de la alegría que podría brindarles un nuevo futuro llenaron su cabeza. Soñaba con una vida diferente, una donde la preocupación por las cuentas no pesara como una losa. A la mañana siguiente, María se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana. La cocina estaba impregnada del aroma del café que su madre había preparado, una rutina que parecía inalterable. Su madre le lanzó una mirada esperanzada, pero también cautelosa. ¿Todo bien, hija?, preguntó. Sí, solo un poco nerviosa por mi cita, respondió María, tratando de disimular el torbellino de emociones que se cernía en su corazón. Sin embargo, en su interior, sabía que esta conversación podría ser el impulso que tanto había anhelado. El camino hacia la oficina del empresario fue una mezcla de adrenalina y pavor. Cada paso la acercaba a un futuro incierto, donde cada respuesta que recibiera podría cambiar todo. Cuando llegó al edificio, se sintió como una guerrera lista para enfrentarse a su destino. La recepción era moderna y elegante, pero el brillo de lo superficial no podía ocultar lo que realmente la inquietaba, el temor a fracasar.
Al entrar en la oficina, se encontró con el empresario, quien se mostró más tenso de lo que recordaba. Su rostro estaba arrugado y pálido, como si las preocupaciones del mundo pesaran sobre sus hombros. «Gracias por venir, María», empezó él, con un tono que insinuaba que el asunto era más serio de lo que ella había anticipado. «Por supuesto», respondió ella con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. «¿Qué es lo que quería discutir?» Él pasó sus dedos por su cabello enredado, respiró hondo y comenzó a hablar. «Los problemas con mi negocio son más grandes de lo que pensé. Necesito ayuda para salir de esta crisis, y pensé que podrías», pero su voz se apagó, y la ausencia de sus palabras llenó el aire denso entre ellos. María sostuvo la mirada del empresario, sintiendo el peso del momento. Su instinto le decía que había algo mucho más profundo en juego, algo que podría invadir su vida de maneras que nunca había imaginado. La conversación se tornó más intensa. Él le habló sobre deudas, inversores descontentos y un proyecto que podría cambiarlo todo, pero que necesitaba de su visión y corrección. A medida que él hablaba, María sintió un mar de preguntas creciendo en su pecho. ¿Era esta la oportunidad que había buscado, o el principio de un camino lleno de desilusiones? Sin embargo, justo cuando parecía que estaba lista para tomar una decisión, la puerta se abrió de golpe. Era un asistente que parecía descompuesto. «Lo siento, pero necesitaba interrumpir». Su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Qué sucede?», inquirió el empresario con un tono brusco. María se sintió helada al ver la expresión en el rostro del asistente. Las palabras escaparon como un susurro de sus labios. El inversor acaba de retirar su apoyo. Las paredes de la oficina parecían cerrarse alrededor de ella. La oportunidad de su vida estaba a un paso, pero la incertidumbre la atrapaba. ¿Podría ser ella la solución a este colapso? Todo dependía de una decisión que había tenido que tomar, pero ahora se tornaba más complicada que nunca. María respiró profundo, sintiendo el peso del momento. ¿Podría ella realmente arriesgarlo todo para ayudar a alguien a quien apenas conocía? El destino de su familia y de sus sueños estaba en juego, y la batalla había comenzado. Las palabras del empresario flotaron en el aire cargadas de urgencia. «Necesito tu respuesta, María». Pero su mente estaba en conflicto, preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Un silencio tenso se instaló en la habitación. María, atrapada entre la desesperación del empresario y la incertidumbre de su propio futuro, sintió que su vida pendía de un hilo. No solo se trataba de su deseo de ayudar, sino de enfrentar su propio miedo a la decepción. ¿Qué perdería si decidía involucrarse? El empresario la miraba esperando una respuesta. El brillo de sus ojos mostraba una mezcla de esperanza y desesperación, y eso la conmovió. A veces, un simple momento podía cambiarlo todo, y ese minuto lleno de silencios gritando la necesidad de acción la impactó intensamente. María se forzó a centrarse en lo que estaba en juego. Si por alguna razón el empresario podía salvar su negocio, quizás también podría proporcionarle la oportunidad de cambiar su realidad. Pero la inquietante voz de su madre resonó en su mente, recordándole que cada decisión conlleva un peso, y su madre había sacrificado tanto para darle una vida mejor. No quería arriesgar su tranquilidad por algo incierto. Necesito un momento», murmuró, desviando la mirada hacia el suelo. Las palabras salieron como un susurro entre sus labios, temerosas, casi apologéticas. Sintió que sus pies se hundían en el suelo, como si la gravedad tirara de ella hacia abajo. «Claro, tómate tu tiempo», dijo el empresario, aunque María podía ver en su expresión que cada segundo contaba. Se quedó inmóvil, sintiendo las miradas atentas del asistente afuera. El bullicio de la ciudad seguía su curso, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de María. Ella finalmente tomó la decisión de hacer lo que le parecía más correcto. «Necesito saber más sobre el proyecto. Si voy a ayudar, quiero entender cómo puedes recuperar esto», le dijo, alzando la mirada. El semblante del empresario se iluminó momentáneamente. «Hay algo más detrás de todo esto. Muchos en la industria creerían que estoy a punto de fallar. Pero si recupero este proyecto, podría ser la clave para salvarlo todo. Necesito tu aportación creativa, María». «Creo en tu visión», argumentó mientras sus ojos reflejaban la mezcla de promesas y riesgos.
Mientras él hablaba, María sintió que algo resonaba en su interior. No se trataba solo de negocios, era un acto de fe. Sentía que podía ver más allá de los números, más allá de las cifras y los inversores. En su mente, un pequeño destello de esperanza empezó a encenderse. ¿Podría ser esa la chispa que necesitaba? Sin embargo, la emoción fue rápidamente apagada cuando recordó la incertidumbre que la rodeaba. Con cada pensamiento, las dudas regresaban a atormentarla. ¿Y si no funciona?, pensó. ¿Y si me quedo atrapada en sus fracasos? Justo en ese instante, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si supiera más sobre la historia detrás del empresario? La conexión personal podría cambiar la forma en que veía la situación. ¿Por qué llegaste a esta situación?, preguntó. Sin poder evitarlo, el empresario la miró sorprendido, como si nunca hubiera pensado que alguien se interesara por su historia. Debo confesar, comenzó con voz entrecortada, ha sido una serie de decisiones erradas, pero ninguna estaba motivada por maldad. Al decir esto, parecía que compartía una capa de su alma, desnudando los miedos que anidaban en su corazón. Mientras escuchaba su relato, María sintió una chispa de empatía brotar dentro de ella. El peso de su propia historia y la lucha diaria de su madre se entrelazaban con la vulnerabilidad de él. Quizás no todo estaba perdido, quizás había un camino a seguir después de todo. La conversación continuó, pero justo en el momento más intenso, la puerta se abrió nuevamente. Era un rostro familiar, uno que le hizo temblar el corazón. María, dijo la voz suave, un eco de su pasado. Su mejor amiga, Andrea, interrumpió con la mirada llena de preocupación y dudas. María se sintió atrapada entre el giro de su presente y la sombra de su pasado. ¿Estaba en el camino correcto? Justo cuando pensaba que podía encontrar claridad, todo podía desmoronarse nuevamente. Sin embargo, en su pecho un sentimiento crecía, uno que la invocaba a no rendirse. ¿Está bien, amiga?, preguntó Andrea, como sintiendo la tensión en el aire, sin saber de la tormenta que estaba creciendo dentro de la oficina. Con el corazón latiendo intensamente, María supo que la respuesta a su dilema podía inmiscuirse en la vida de todos ellos, y su decisión auténtica empezaba a moldearse. Un golpe de angustia la asaltó. ¿Qué camino seguiría ahora? Quizá el destino le estaba presentando una oportunidad, pero también arriesgaba perder todo lo que había querido proteger. ¿Pero a qué costo? Entonces, en medio del silencio tenso, María terminó de formular una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? María sintió como el aire se volvía espeso en la sala. La pregunta había salido como una punzada, rasgando el frágil silencio que la envolvía. Andrea, con su mirada llena de preocupación, parecía no entender la encrucijada que se estaba formando entre las tres vidas en ese cuarto. El empresario, sorprendido, tomó un respiro. Ciertamente, no puedo decirte lo que harías, pero si fuera tú, consideraría con seriedad el impacto que esta decisión puede tener no solo en tu vida, sino en la de quienes te rodean. Su voz temblaba con una sinceridad que hizo que María se preguntara si su futuro estaba destinado a entrelazarse con el de él. Ella se sintió acorralada. ¿Era solo un riesgo más en una vida llena de decisiones difíciles? O, tal vez, era una oportunidad para salir de la sombra de su propia historia. Miró a Andrea, buscando en su amiga la chispa de claridad que parecía eludirla. Andrea, yo no sé qué hacer, confesó con la voz quebrada. Quiero ayudar, pero el costo podría ser demasiado alto. Escucha, María, Andrea comenzó, apostando por la suya, esto no es solo sobre el empresario o su proyecto. Es sobre ti, sobre tu vida y tus sueños. Si sientes que tienes algo que aportar, si eso puede encender una llama dentro de ti, ¿por qué no arriesgarte? A veces, el mayor miedo es el de no haber intentado algo. María sintió como las palabras de su amiga penetraban en lo más profundo de su ser. Conociendo la historia de sacrificios de su madre, su inclinación a mantener la estabilidad le había hecho dudar siempre de un futuro incierto. Pero, ¿y si la estabilidad nunca fuera suficiente? ¿Y si el verdadero valor residía en el riesgo? Mientras sus pensamientos giraban como un torbellino, el empresario rompió la atmósfera opresiva. Te ofrezco una alianza. No solo se trata de reconstruir un proyecto perdido, sino de crear algo nuevo.
Tengo recursos, marcas que quieren unirse, pero necesito visión tu visión. Las palabras resonaron como un eco en su cabeza. Se imaginó a sí misma dejando atrás lo conocido, abriendo una puerta que había mantenido cerrada por miedo. Si pudiera yacer en ese camino, quizás jamás se arrepentiría de haber elegido actuar. ¿Y cómo se vería eso?, preguntó nuevamente, ahora en voz alta, casi retadora. Caminando juntos hacia un nuevo destino, respondió él, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y anhelo. No te pido que me entregues todo, solo una parte tuya, tu esencia, y juntos podríamos hacer frente a lo que venga. La determinación floreció en su pecho, pero un último nudo de ansiedad se acumula en su garganta. ¿Y si todo esto termina en fracaso? Aunque podía ver la posibilidad de éxito, el miedo siempre tenía la última palabra. Entonces, habremos aprendido, y eso es más de lo que muchos logran, intervino Andrea, colocándole una mano cálida sobre el hombro. No estás sola en esto. Y si lo haces, estaré contigo en cada paso. María sintió que su corazón se abría. El calor de la amistad y el futuro inexplorado la invitaban a liberar su propio potencial. Entonces, ¿qué? ¿Es un trato?, dijo finalmente, impulsada por una mezcla de esperanza y adrenalina. ¿Estás segura?, preguntó el empresario, impaciente, con una sonrisa que crecía pidiendo a gritos esa conexión final. María tomó aire. Sí, lo estoy. Su decisión resonaba, vibrando en la sala como un nuevo amanecer. El empresario sonrió ampliamente, y una chispa de alivio iluminó sus ojos. Pero, justo cuando el estilo se acomodaba al futuro que comenzaban a construir, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, una figura familiar, que no se había atrevido a mirar antes, interrumpió el ambiente. La voz firme de su madre resonó en la habitación. María, ¿qué está pasando aquí? El corazón de María se encogió al ver lo que venía. El destino que recién comenzaba a explorar ahora se enfrentaba a una verdad que no había anticipado. ¿Sería capaz de juntar sus dos mundos o todo se desmoronaría antes de que pudiera siquiera comenzar a soñar? La curiosidad y el terror chocaban en su interior como un mar en tormenta. Cuando trató de responder, sabía que la respuesta que emitiera en ese preciso instante podría volver a cambiar el rumbo de su vida. María tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La mirada de su madre, mezcla de preocupación y desconfianza, la atravesaba como un rayo. Se sintió despojada de su determinación, como si la fragilidad de su decisión flotara en el aire. ¿Qué es lo que está pasando aquí?, repitió su madre, fijas las manos en la cadera, su voz más firme que nunca. A su lado, el empresario intercambió miradas rápidas con Andrea, su rostro ahora pálido. María sintió el sudor en sus manos. La pregunta de su madre era un golpe directo a sus sueños recién nacidos. ¿La decepcionaría si decidía arriesgarse? La verdad es que, hasta ahora, la voz de su madre había sido su guía. Solo, estamos hablando de una oportunidad, logró articular María, buscando apoyo en su amiga. Andrea asintió, confiada, pero la tensión en la habitación era palpable. ¿Oportunidad? La madre de María repitió, con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Es que no has aprendido nada? La vida no es un juego, María. No puedes permitirte el lujo de jugar con el futuro, especialmente cuando sabes lo que hay en juego. Pero mamá, empezó a protestar María, sintiendo como las palabras luchaban por salir de su boca. He estado atrapada tanto tiempo. Este podría ser mi momento. Estoy cansada de vivir con miedo. ¿Y qué pasa con el miedo que yo siento? La voz de su madre resonó con un nuevo grado de emoción, un eco del dolor que había cargado durante años. Tu padre y yo hemos trabajado duro para darte una vida estable. No quiero que te hagas daño por seguir una quimera, María. La conversación comenzó a desbordarse, como un río descontrolado. Una parte de María quería gritar que ya no era una niña, que tenía el derecho de elegir su propio camino. Pero al mismo tiempo, un mar de dudas y culpa comenzaba a inundarla. Aquellos años de sacrificios, las noches en vela de su madre, las discusiones sobre los gastos y las preocupaciones por el futuro. ¿Y si no funciona?, preguntó de nuevo su madre, el temblor en su voz evidente. ¿Y si todo esto termina como tantas otras oportunidades que se han ido y dejado solo fracasos?
Nunca pude permitirme arriesgarme y tú tampoco deberías hacerlo. María podía sentir la desesperación intentando rasgarse desde su interior. Pero esta no es solo una oportunidad lejana. Esta es mi vida, mamá. Estoy buscando una forma de construir mi propia realidad. El silencio se instaló abruptamente. Andrea, que hasta ese momento había sido la piedra de apoyo, miraba de un lado a otro, ansiosa por intervenir, pero sabía que era un momento que debía resolver su amiga. «Recuerda lo que te dije», murmuró Andrea, pero María apenas la oyó. Ella se adentraba más en sus pensamientos, sintiendo cada palabra de su madre como una cadena que la ataba aún más. «No se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros», continuó María, sintiendo el coraje creciendo dentro de su pecho. «No quiero cargar con el miedo de vivir tu vida. Quiero intentarlo yo misma. Quiero aprender, incluso si eso significa caer». La madre de María pareció paralizarse ante la honestidad de sus palabras. No había más espacio para evasivas. «No quiero que te hagas daño», expresó en un susurro, su voz quebrada. «Solo quiero protegerte». María sintió que se derrumbaba ante la vulnerabilidad de su madre. Quizás, al fin y al cabo, el amor era una defensa contra el miedo. «Y yo te agradezco por eso», dijo con suavidad. «Pero también necesito tu apoyo. No quiero que estés en mi camino mientras intento encontrar el mío». Un profundo silencio se posó sobre la habitación, como un velo que envolvía las emociones de ambas. María podía ver las lágrimas asomando en los ojos de su madre. ¿Podría ella entender que era posible labrar su propia historia? Justo en ese momento, el empresario interrumpió el silencio, claramente incómodo por el desasosiego. «Quizás deberíamos retomar esto en otro momento. Es evidente que hay decisiones importantes en juego aquí», sugirió, aunque su mirada no dejaba de moverse entre María y su madre. «¿Qué pasaría si no? ¿Hay un otro momento?». La voz de María se convirtió en un susurro, pero resonó con gran fuerza. La posibilidad de perder esta oportunidad la asfixiaba. Los ojos de su madre se abrieron en sorpresa, comprendiendo la urgencia que fluctuaba entre ellas. ¿Sería esta la última vez que María podría enfrentarse a esta elección? ¿Finalmente se abriría a una vida que deseaba, o dejaría que el miedo la mantuviera atrapada? La tensión era como un resorte a punto de estallar. En su interior, una parte de ella sabía que la decisión que tomaría los marcaría a todos. Así, su mirada se tornó decidida a pesar del temblor en su corazón. «Debo decidirlo ahora», dijo María, su voz resonando con fuerza. «No puedo seguir esperando». La mirada de su madre se endureció al instante. El momento había llegado, pero aún había incertidumbre en el aire. «Si decides seguir este camino», murmuró su madre, casi en un susurro, «debes estar lista para las consecuencias». «Sí, lo sé. Y estoy preparada». Pero María no podía anticipar el giro inesperado que ocurriría en su vida en los días siguientes, una revelación que cambiaría todas las reglas del juego. Mientras tanto, una nueva sombra cruzó el umbral de la puerta, atrayendo la atención de todos. «¿Nos marchamos ya?», preguntó una voz baja y familiar, dejando a todos en suspenso. ¿Quién más entraba en el escenario, trayendo más preguntas que respuestas? La puerta se abrió lentamente. Al entrar, la figura familiar trajo consigo un aire de sorpresa y confusión. Era Javier, el antiguo compañero de trabajo de María, cuya risa y energía habían iluminado los días en que ambos compartían turnos en el café del barrio. Sin embargo, en ese instante, su rostro mostraba algo diferente. No era solo el viejo amigo que todos recordaban, era alguien que parecía cargar con un peso en los hombros. «¿Qué haces aquí?», preguntó María, entre la mezcla de alegría y incredulidad que la envolvía. El relájate de aquella reunión se transformó de inmediato en una tensión palpable. Su madre abrió los ojos como platos, y el empresario pareció quedar aún más desconcertado. Javier, respirando hondo, dio un paso hacia adelante. «He estado escuchando cosas sobre ti y esa oportunidad, y algo me dice que debes saber la verdad». María sintió que se le paralizaba el corazón. «¿La verdad de qué?», inquirió, temiendo lo que pudiera revelar. «Lo que te voy a contar cambiará todo lo que piensas que sabes», dijo Javier, su voz baja y firme.
No es solo un sueño, es una realidad que he estado investigando. A veces, la vida nos presenta caminos oscuros para prepararnos para los desafíos más grandes. La habitación se llenó de un silencio pesado mientras todos procesaban sus palabras. María se sintió un torrente de emociones, curiosidad, miedo y, sobre todo, esperanza. ¿De qué estás hablando?, preguntó, intentando mantener la calma. Recuerdo la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, continuó Javier, mirando fijamente a María. Te dije que había algo más allá de lo que presentamos en el café, algo que valía la pena explorar. Pero, María, esto es más grande de lo que imaginamos. He estado trabajando con una organización que ayuda a personas como tú a encontrar oportunidades, y he visto el impacto que tiene en sus vidas. La madre de María, entre sorprendida y preocupada, se cruzó de brazos. ¿Y esta organización también tiene un interés en arriesgar la vida de los jóvenes, Javier? Este no es un juego. Solo estamos intentando proteger a nuestra hija. Javier sostuvo la mirada de la madre de María, mostrando una confianza inquebrantable. No estoy aquí para hacerles daño. Si algo, estoy aquí para ofrecerle a María la oportunidad que siempre ha deseado. Hay un espacio donde puede desarrollarse, crecer y aprender, y lo mejor de todo es que no tiene que hacerlo sola. María sintió que sus esperanzas se agitaban, pero un nuevo miedo la invadía. ¿Qué tipo de organización es esa? ¿Y qué es lo que tienen que ofrecerme realmente? Proyectos, mentorías y una comunidad de apoyo, dijo Javier, moviéndose un poco más cerca. Pero también hay riesgos, y debes entender que no es algo seguro. Es algo que puede abrir muchas puertas, pero debes estar preparada para lo que venga. María sintió como su respiración se aceleraba. Estaba en el punto crítico. La promesa de una nueva vida contrastaba bruscamente con la sombra del miedo que su madre había mencionado. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó, su voz ahora temblorosa. ¿Por qué esperaste tanto? Porque no estaba seguro de que hubieras estado dispuesta a escucharlo. Tenía que ser el momento indicado, respondió él, con sinceridad. Pero estoy aquí ahora. Solo necesito saber si estás dispuesta a arriesgarte y cambiar tu vida para siempre. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Sabía que ese momento podía definir su futuro. Miró a su madre, que todavía esperaba en un rincón de la habitación, confundida y preocupada. No sé qué hacer, murmuró, sintiéndose más perdida que nunca. La tensión vibraba en el aire, mientras las miradas se desplazaban entre Javier y su madre, entre la incertidumbre y la posibilidad. Aquel nuevo giro en la conversación estaba trayendo consigo muchas más preguntas que respuestas. Piensa en lo que siempre has querido. En lo que te ha detenido, dijo Javier, su voz suave, casi como un faro en la tormenta de dudas que enfrentaba. A veces, tenemos que dar el salto, aunque no sepamos dónde caeremos al final. María se enfrentaba a un abismo de posibilidades. ¿Podría realmente dejar atrás el miedo y actuar con valentía? ¿Qué le depararía el futuro si aceptaba la oferta de Javier? De repente, sintió que el tiempo se detenía. Eso que dices suena increíble, dijo finalmente. Pero, ¿y el precio? ¿Cuál es el costo real de esta oportunidad? La habitación, una vez llena de murmullos y tensión, se quedó en un profundo silencio. Era momentáneo, pero la pregunta que había lanzado quedó resonando, dejando a todos esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. María sintió como el silencio se apoderaba de la habitación, como si todo se oscureciera a su alrededor mientras la inquietante incertidumbre tejía su telaraña en el aire. La mirada de Javier era intensa, como si cada segundo de espera contara una historia de sacrificios y decisiones difíciles. Cada oportunidad tiene su precio, respondió él, sin apartar la mirada. Pero no es solo dinero. Es tiempo, dedicación y coraje. Implica dejar atrás viejas creencias y arriesgarse a lo desconocido. La mente de María corría a 1000 por hora. Recordaba las palabras de su madre, siempre protegiéndola, siempre tratando de prevenir que el mundo la lastimara. Pero, ¿y si el riesgo era lo que realmente necesitaba para crecer? ¿Y si esta oferta era la forma de escapar de una vida que se sentía cada vez más claustrofóbica? ¿Y si fracaso?, preguntó, la angustia asomando entre las grietas de su voz.
Y si vuelves a soñar en grande, le respondió Javier, con la calidez y seriedad que siempre había admirado en él. Este es el momento de decidir quién quieres ser. Puedes seguir haciendo lo mismo de siempre, o puedes sorprenderte a ti misma. María miró a su madre, cuya expresión cambiaba entre la preocupación y la frustración. ¿Y tú qué piensas, mamá?, preguntó, en un susurro. Quiero que seas feliz, pero la voz de su madre se rompió. Solo quiero protegerte. No sé si esta es la forma. Pero puedo hacerlo, mamá. Esta podría ser mi oportunidad, insistió María, cada palabra resonando con una fuerza renovada. No puedo seguir atada, temerosa de buscar lo que realmente quiero. ¿Por qué siempre sentimos que tenemos que jugar a lo seguro? Su madre suspiró, renuente pero consciente del fuego que ardía en los ojos de su hija. Te quiero, María. Solo quiero que estés bien, lo sé, mamá. Pero si nunca arriesgamos, nunca sabremos. Esta vida me está ahogando. María sintió que sus lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de determinación. ¿Entiendes el riesgo?, preguntó Javier, con voz firme, pero buscando también un apoyo en su asentimiento. Hay trabajo duro, noches largas, momentos en que te sentirás sola. Pero también serán momentos en que aprenderás, crecerás y serás parte de algo más grande. María tragó saliva. Su corazón latía fuertemente como un tambor, y cada pensamiento la empujaba hacia un futuro desconocido. ¿Y qué tengo que hacer? Javier sonrió, como si cada palabra que había compartido comenzara a cobrar sentido. Primero, debes comprometerte contigo misma. Dar el primer paso hacia un nuevo camino. Te invitaré a una sesión informativa y ahí conocerás a otros que han estado en la misma posición que tú. Ellos te mostrarán el camino desde dentro. La idea de esa charla comenzó a palpitante como un destello de esperanza en medio de su confusión. ¿Cuándo? Este viernes, contestó Javier. Tienes unos días para pensarlo y prepararte. Será tu decisión. María sintió una mezcla de alivio y miedo. Podía decidir si cambiaría su vida en cuestión de horas, pero también sabía que la responsabilidad era solo suya. ¿Podría ser suficiente? La tensión en la habitación se sentía cargada de emoción, y lo que antes era un momento de miedo ahora parecía un despertar. ¿Estás lista para dar el salto?, le preguntó Javier, casi desafiándola, y por un instante, sus ojos reflejaron la verdad en su entorno. María se sintió más viva que nunca. Creo que sí, murmuró, la voz llena de convicción. Pero al instante recordó la fuerte voz de su madre, y una nueva parte de ella se sintió encadenada. ¿Pero y si fallo? De repente, el ruido de su teléfono rompió el silencio. Un mensaje de texto, una notificación que no esperaba. ¿Qué es eso?, preguntó su madre, notando la mirada de sorpresa en su rostro. Mientras abría el mensaje, un escalofrío la recorrió. Las letras en la pantalla parecían pulsar con vida propia. Necesitamos hablar. Es una cuestión de vida o muerte. El corazón de María se detuvo. ¿Qué vendría ahora? Un nuevo desafío que podría cambiarlo todo una vez. ¿Más? María tembló al leer las palabras en la pantalla, su mente girando en un torbellino de ansiedad. Una cuestión de vida o muerte, repitió para sí misma. La voz de Javier, aún resonando en su mente, parecía susurrarle que a menudo las decisiones más difíciles traen consigo las oportunidades más grandes. Sin embargo, no podía apartar el miedo que comenzó a invadirla. ¿Quién es?, preguntó su madre, acercándose un poco. La preocupación en sus ojos era palpable. Ese es un mensaje de alguien de la universidad, respondió María, a medio camino entre la verdad y la omisión. Aquel instante marcó un antes y un después. No solo enfrentaba el dilema de su futuro, ahora una sombra de lo desconocido se cernía sobre ella. Voy a tener que ir a casa de mi amigo. Puede que necesite mi ayuda, agregó, sintiendo un tirón en su corazón. ¿Ahora? No sabes lo que podría significar eso, protestó su madre, pero María ya había tomado una decisión. Solo será un momento, mamá. Necesito saber qué pasa, dijo, con determinación salió de su hogar apresurada, el piso pareciendo vibrar bajo sus pies. La angustia que sentía no solo era por lo que estaba a punto de enfrentar,
sino también por las oportunidades que se deslizaban entre sus dedos. Mientras caminaba hacia el apartamento de Anatolio, su amigo de la universidad, su mente se llenaba de recuerdos, noches de estudio, risas compartidas, momentos en que se sintió más viva. Pero, así como esos recuerdos la iluminaban, cada paso también la sumergía en la ansiedad. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Llamó suavemente, el sonido reverberando en su pecho como un tambor. «¿Anatolio?» Su voz sonó frágil, casi una súplica. «Entra», respondió una voz desgastada, llena de un eco de desesperación. Al cruzar el umbral, María casi podía palpar la tensión que se respiraba en el aire. Anatolio estaba sentado en el sofá, su rostro demacrado y ojeroso. «María, gracias por venir», dijo, con un hilo de voz. No sabía a quién más acudir. «Hay algo que no puedo manejar solo». «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de hacer que sus palabras sonaran firmes, cuando en realidad se sentía quebrarse por dentro. «Es sobre mi madre», empezó él, su mirada perdida en la nada. «Está enferma. Tienen que operarla y no tengo los medios. No sé qué hacer». El mundo de María se congeló. Su mente pasó de la ansiedad de la posibilidad de cambio a una urgencia inmediata. La necesidad de ayudar a su amigo la impactó como un rayo. En ese momento, todo lo que había estado considerando la charla con Javier, su deseo de liberarse y volver a soñar, se esfumó al entender que otros también estaban luchando. Yo puedo ayudar», dijo, casi sin pensar. La determinación que sentía se mezclaba con el miedo, como un torbellino dentro de su pecho. «¿Cuánto necesitas?». Anatolio la miró con unos ojos llenos de gratitud y pesar. «No sé, pero no quiero que esto arruine tus sueños. No puedo dejar que eso pase». «¿Y si te digo que quizás mis sueños están aquí, tratando de resurgir?», contestó María con firmeza, sintiendo que la elección era más clara que nunca. Ayudar a su amigo podría ser precisamente el primer paso que necesitaba. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, una pregunta surgía: ¿podría realmente enfrentar tantos cambios al mismo tiempo? ¿Había espacio en su vida para ser la héroe que Anatolio necesitaba y, al mismo tiempo, arriesgarse a seguir su propio camino? La incertidumbre se cernía sobre ella, más pesada que antes. Mientras María pensaba en su siguiente movimiento, otro mensaje llegó a su teléfono. «Tienes que decidir pronto. Esto es más importante de lo que crees». El autor del mensaje era alguien que conocía bien, una voz del pasado que podría cambiarlo todo nuevamente. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a Anatolio y supo que el hilo de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué decisiones tomaría ahora? ¿Qué sacrificios estaría dispuesta a hacer? La vida seguía lanzándole desafíos, y cada uno podría estar entrelazado con él. Otro. ¿Sería capaz de equilibrar la carga que tenía ante ella? El futuro parecía más incierto que nunca. Pero su corazón estaba decidido a descubrirlo. María respiró hondo, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que la envolvía. Estaba en una encrucijada, pero profundamente en su corazón sabía que no podía ignorar el grito de su alma. «Voy a ayudar a Anatolio», dijo finalmente, su voz firme y clara. La realidad era que su amigo la necesitaba, y aunque su propio camino estaba lleno de incertidumbres, ser parte de una solución no solo era lo correcto, sino que sería su primer verdadero paso hacia la adultez. Anatolio, sorprendido, la miró con un brillo de esperanza. «No sabes lo que significa esto, María», murmuró, sus ojos llenos de gratitud. En ese instante, ella sintió que podía volar. Esta acción no solo la conectaba con alguien que apreciaba, sino que era una forma de comenzar a forjar su propio destino. Al salir de casa de Anatolio, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores dorados y anaranjados. Cada paso que daba era una mezcla de nervios y emoción, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Pronto se dio cuenta de que enfrentar el miedo en su corazón no era solo una idea. Era un viaje que empezaba en ese preciso momento. El mensaje de vida o muerte aún resonaba en su mente, pero ahora estaba más claro que nunca que el verdadero desafío no era solo elegir su futuro, sino cómo podía equilibrar su deseo de ayudar a otros con su propia aspiración. Esa noche, María se sentó con su madre, un café recién hecho emitiendo vapor entre ellas.
Su madre, visiblemente preocupada, la observaba en silencio. María, te veo distante. ¿Estás bien?, preguntó con un tono tierno, como si pudiera sentir el peso en su pecho. María tomó un sorbo de café, ese aroma familiar le dio un reconfortante empuje. He decidido ayudar a Anatolio. Su madre está enferma y necesitan apoyo, expuso, logrando que el aire en la habitación se volviera tenso. Sé que esto puede sonar loco. Es un riesgo, María, su madre intervino, su voz adiendo preocupación. Has estado hablando de perseguir tus sueños. ¿Ahora, estás dispuesta a poner tus deseos en pausa por otro? María se sentía atrapada entre la visión de un futuro brillante y la inminente lucha por equilibrar lo que realmente importaba. Pero, aún así, se sintió más segura que nunca. No se trata de abandonar mis sueños, mamá. Esto es parte de ellos. Quiero ayudar en lo que pueda. Es mi manera de salir de mi zona de confort. La madre de María hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas. Te he visto cargar con tantas responsabilidades, pero lo que sientes, ¿cómo puedo decirte que está bien, si temo por ti? Porque estaré bien, mami. Aprenderé en el camino y esta podría ser la mejor lección de todas, contestó, con convicción brotando de cada palabra. María sonrió, viendo que su madre comenzaba a comprender. La conversación entre ellas fue un puente que unió sus corazones en ese momento crítico. Un instante donde la confianza se restableció. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. María se reunió con Javier y otros mentores en la organización, quienes la guiaron a través de proyectos que necesitaban su visión, pero su corazón siempre estaba con Anatolio y su madre. Intuía que cada esfuerzo que hacía para ayudar a otros también la estaba cimentando a sí misma en el camino hacia la realización. Finalmente, el día de la operación de la madre de Anatolio llegó. La espera era intensa, pero María estaba lista. Se sentó junto a él en la sala de espera, tomándole la mano mientras los minutos se deslizaban como arena. Gracias por estar aquí, dijo Anatolio, el miedo y la esperanza reflejados en su rostro. El tiempo pasó, y cuando el médico salió del quirófano, la sonrisa serena en su rostro disipó el aire tenso. La operación fue un éxito, anunció, y María sintió que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. La alegría iluminó la cara de Anatolio, y en el fondo, María comprendió que la verdadera transformación había comenzado. No solo había logrado ayudar a alguien más, sino que se había redefinido a sí misma en él. Proceso. Al regresar a casa, la casa estaba iluminada. Su madre había hecho una cena especial con la esperanza de celebrar. María se unió a la mesa, sintiéndose parte de algo intenso y hermoso. Con cada risa compartida, cada mirada cómplice, el peso de las decisiones del pasado se sentía como un eco lejano. Había aprendido a arriesgarse, a soñar y a valorar el amor familiar por encima de todo. Las palabras del empresario y de Javier resonaban en su mente, pero su verdadero legado estaba construido en cada acción que decidía tomar. Quiero saber cómo puedo ayudar más, le dijo a su madre mientras levantaba su copa. Gracias por apoyarme, incluso cuando no entendías. Su madre, con lágrimas de orgullo brotando en sus ojos, levantó su copa también. Siempre estaré contigo, pero tú sigues abriendo la puerta de lo que mereces. Ese fue el momento crucial donde María comprendió que los sueños no solo se construyen siendo valiente, sino permitiendo que los demás también sean parte de su viaje. Cada pequeño paso resonaba, creando un camino lleno de posibilidades. La transformación de María había comenzado, un viaje de amor y valentía que cambiaría no solo su vida, sino la de todos aquellos que la rodeaban. Y así, con el corazón pleno y una sonrisa en el rostro, se dio cuenta de que el futuro era apenas el inicio de lo que estaba por venir. Un futuro donde no solo quería soñar, sino vivir, amar y luchar, con todas sus fuerzas. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo para seguir siendo parte de este viaje lleno de inspiración. Dale like ahora, cada clic es un retozo de energía para el canal. Comenta y comparte lo que te ha hecho sentir este final mágico. Y no te olvides, cada amistad cuenta. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Es el momento de apoyar y ser parte de esta comunidad.